Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Radio Hub. Esta es una iniciativa de InfoSecurity México. Es un podcast en donde vamos a profundizar sobre el mundo de la ciberseguridad y tenemos a los mejores expertos. Mi nombre es David Rangel y en este momento tendré el gusto de acompañarlos y justo ahorita tengo conmigo al ingeniero Carlos Gaitán. Carlos, vienes de Braxem, tú tienes 13 años ya de experiencia en redes y ciberseguridad. Cuentas también con certificados en diversas tecnologías y experiencia en múltiples proyectos. Entonces, no sé si quisieras darme una breve introducción de ti mismo y si quieres ahorita vamos continuando con algunas preguntitas que tengo preparadas para ti. Sí, claro. Muchas gracias, David, por la bienvenida. Gracias por lo de experto. La verdad es que a mí no me gusta nombrarme a mí mismo experto. Me gusta más pensar en mí como una persona con ciertos conocimientos, con cierta experiencia, que busca aportar a las empresas, a las personas que conozco, con un poco de eso para que ellos se puedan desarrollar y estar mejores protegidos, ¿no? Como bien comentas, tengo ya 13 años trabajando en diferentes áreas, he trabajado con diversas soluciones, desde el perímetro, ¿no? Que es una de las principales áreas en las cuales fijamos nuestra protección, hasta el endpoint, que es donde interactúa con el usuario. Obviamente dentro de esto hay muchas capas, hay muchas opciones, muchas soluciones de seguridad que se pueden implementar. Y bueno, la idea es trabajar normalmente, ¿no?, con los clientes, buscar alguna solución adecuada a sus necesidades, porque no es lo mismo la necesidad de todos los clientes, ¿vale? Ok, súper. Y bueno, hoy el tema que vamos a tratar contigo y que queremos que nos ayudes a profundizar un poco más es sobre las amenazas silenciosas, estos riesgos que las empresas no ven, ¿no? Entonces, ¿podrías definir a todos los que nos están escuchando qué son estas amenazas silenciosas en el contexto corporativo y qué las diferencia de otros ataques cibernéticos que pueden presentar las empresas? Ok, hoy en día es un poco complejo el definir como tal una amenaza silenciosa, porque justamente nos referimos a amenazas que no conocemos, amenazas que hoy en día no pueden ser detectadas por alguna de las soluciones tradicionales. ¿Qué es lo que pasa en la industria? Existen muchos clientes y muchas soluciones que son tradicionales, sabemos, un firewall, un antivirus, y muchas veces todavía la industria o las empresas, sobre todo empresas pequeñas que quizá no se consideran un target, piensan que hoy en día eso es suficiente. Sin embargo, los vectores de ataque se han diversificado tanto que una amenaza silenciosa puede ser incluso una herramienta simple con una modificación muy pequeña en su código que empieza a hacer un escaneo, dentro de tu red, en la cual tú no detectas en una primera instancia. Quizá tu firewall del perímetro no detecta esta. ¿Por qué? Porque no hace match con alguna de las firmas o alguno de los patrones de comportamiento que hoy día ya tienen establecidos. Todas las empresas, tanto perimetrales como de endpoint, hacen un desarrollo constante en firmas y patrones de comportamiento para detectar este tipo de amenazas. Sin embargo, todos los días surgen nuevas. Hoy en día, con cosas como la inteligencia artificial, es más fácil modificar una pequeña línea de código que haga que ya no haga match con el patrón y que se meta en tu red, ¿no? Entonces a eso nos referimos con estas amenazas silenciosas. Todos hemos escuchado, por ejemplo, de los ransomware, ¿no? Sí. Existen muchísimos tipos de ransomware que simplemente modifican una pequeña parte y ya no lo detecta. Este tipo de amenazas son conocidas también como Zero Day. ¿Y justamente a qué se refiere Zero Day? A que no existe un patrón, no existe un registro de ella, y siempre hay una primera detección, un cliente que tuvo la mala suerte que le tocó, y a partir de ellas empiezan a desarrollar soluciones. Entonces a eso más o menos nos referimos, ¿no? Amenazas que son desconocidas, ¿no? Ok, ¿y cómo ha evolucionado todo esto? Porque, digo, si nos remontamos a hace muchos años, el problema nada más era que te hablaban por teléfono y te extorsionaban, ¿no? Y ahora ya hay infinidad de cosas y que las empresas deben de prestar cada vez más atención, ¿no? Antes nada más era, y platicamos hace un ratito, nada más era el antivirus y con eso ya estabas cubierto. Pero ahora hay demasiadas amenazas, hay phishing, y te pueden agarrar, pues que no, estás mandando un correo, te llegó algo y dices, pues a ver, le voy a dar clic, y ya en ese momento te metiste en un problemón, ¿no? Corporativamente hablando. Sí, es correcto. Hijo, la forma que han evolucionado, yo diría que es a la par o incluso más rápido que incluso las mismas herramientas que tenemos para prevenirlas.
Así como existen múltiples laboratorios de las mejores marcas, que muchas las tenemos el día de hoy aquí en InfoSecurity, también los atacantes se van sofistificando cada vez más, ¿no? Muchos de estos atacantes hoy en día, por ejemplo, utilizan la inteligencia artificial para el desarrollo de scripts, con lo cual ni siquiera necesitan ser expertos en programación. Digo, esto siempre ha pasado, o sea, desde hace muchos años, por ejemplo, cuando se daban mucho los ataques de denegación de servicio, no tenías que ser experto para participar, simplemente que tenías que querer hacerlo, buscar las herramientas y participar en estos ataques. Y hoy en día es lo mismo, existen muchos sitios en donde tú puedes ingresar, descargar algunos ejemplos, empezar a hacer algunas pequeñas modificaciones y bueno, los atacantes no paran, ¿no? Entonces, creo que lo que tenemos que ir cambiando más bien es el enfoque en el que las empresas empiezan a ver este tipo de inversiones. Como bien lo comentaste tú, normalmente las empresas, muchas todavía consideran que con su firewall de nueva generación, que si bien han avanzado muchísimo, con su endpoint tradicional, que también hoy día han avanzado, ¿no? Y ahora son Endpoint Detection and Response, y analizan más patrones de comportamiento, deben de contar con ciertas habilidades para detectar estos pequeños cambios. Aún así, te lo comentaba, no hay tecnología perfecta. Sí. La verdad es que el que una persona hoy día pueda decir yo te protejo al 100%, la verdad es que eso es irreal. Eso no existe. Lo único que podemos hacer es seguir haciendo inversiones en mejorar nuestra seguridad, tanto en recurso humano especializado, que hoy día el recurso humano en seguridad es escaso. Ha ido incrementando. Sí, porque ha habido un boom en seguridad, ha habido un boom en ataques y las empresas están haciendo una mayor inversión, ¿no? Se empieza a hablar más de tener un CISO, sino un CISO dedicado, quizá tener un subcontrato con algún CISO virtual o con fractional CISO que le llaman, ¿no? Para empezar a tener estas asesorías, pero es un proceso de educación también, ¿no? Y ahorita que dijiste que ya está ese boom, ¿tienes algún ejemplo real que haya pasado en alguna empresa o ejemplos de todas estas amenazas silenciosas, pero que sí se hayan sido llevadas a la realidad, o sea, algo que haya resonado en la industria? Mira, ejemplos hay muchos. Se me viene a la mente, por ejemplo, ahorita, hace años, hay una empresa en Estados Unidos, Colonial Pipeline, si no me equivoco, que se encarga de administrar gasoductos. Ok. Y por ejemplo, esta empresa fue atacada, si no me equivoco, en el 2021 con un malware que le paró las operaciones. Entonces imagínate parar la operación de una empresa de este tamaño que se encarga de transportar gasolina, turbocina incluso, sí. ¿no? Por una amenaza que es desconocida y por no tener quizá las herramientas adecuadas, por lo que sea, por no querer hacer una inversión quizá previo, no detectaron. Imagínate el parar una empresa de ese tamaño, quizá, no recuerdo ahorita el dato exactamente, pero quizá una semana, la cantidad de pérdidas que te genera, ¿no? Hay otros ejemplos, como por ejemplo Change Healthcare, también recibió un malware, si no me equivoco fue un ransomware y tuvo que parar sus operaciones durante 7 días porque no podían tener incluso los mismos usuarios acceso a sus datos, ¿no? Y datos de más de 100,000 usuarios fueron comprometidos por este ataque. Y como estos, podemos nombrar muchos. Estoy seguro que en México han habido muchos casos. A veces las empresas no lo dicen, ¿no? Tú sabes que hay un tema ahí también de miedo a lo mejor, ¿no? Al saber que fueron expuestos, hay NDAs que no se pueden como tal revelar, pero hay muchas empresas que han tenido estos ataques. Sobre todo el tema del ransomware es el que ha pegado mucho, o temas de phishing, ¿no? Como bien lo comentaste, hay muchos temas de phishing en el cual hay gente que es extorsionada por estos medios, que quizá realiza pagos, sin saberlo, ¿no? Y hay como escasas muchísimos que pueden pasar y siguen pasando. No, y seguirán pasando mientras las empresas no inviertan en profesionalizar esto, ¿no? Porque al final, pues uno podría pensar, como siempre, que eso solo le pasa al vecino o al amigo de mi primo, ¿no? Pero en realidad está más cerca de lo que pensamos. Yo te decía hace rato, a veces a mí me llega luego un correo y justo me decían, no pasó tu pago. Dije, pues que me cancelen la cuenta y ya lo meteré. Y ya analizando bien, hay detallitos que vas viendo y dices, esto obviamente, si me hubieran agarrado distraído,
me bajan lana, ¿no? Pero ¿qué otras cosas buscan estas personas? O sea, yo entiendo que puede haber, cuando son a personas comunes y corrientes como nosotros, pues sí, nos quieren quitar datos, cuentas bancarias, pero cuando son estos ataques a empresas o a corporativos tan grandes, ¿qué buscan afectar? Aparte de, ¿es solamente lo económico o hay otra cosa que les interese, datos o... Finalmente hay muchos tipos de atacantes, ¿no? Hay ataques que son los hacktivistas, por ejemplo, ¿no? Que se enfocan en probar un punto, en hacerse notar para llevar algún mensaje. Pero muchos de los atacantes, o la gran mayoría quizá, casi siempre van a buscar un beneficio económico, ¿vale? Okay. Entonces, por ejemplo, en el caso de los ransomwares, normalmente lo que van a buscar es secuestrar tus datos, ¿no? Pedirte un rescate para que tú pagues, e incluso eso ni siquiera te garantiza el que vas a tener tus datos de vuelta. ¿Qué es lo que normalmente hacen? Cifran tu información. La mejor protección ante esto, una vez que ya fuiste atacado, es contar con un buen respaldo, con un buen sistema de respaldos para que por lo menos puedas recuperar tu operación quizás hasta un día antes, ¿no? Porque como bien te comento, o sea, incluso aunque pagues, eso no te garantiza el que tus datos van a ser restablecidos. Puedes simplemente pagar y listo, ¿no? Te olvidas, porque son gente que no conoces, normalmente te van a pedir un pago de un rescate quizá en bitcoins o en alguna moneda que no va a dejar rastro, ¿no? Otro gran error que podemos cometer, y comentaste algo ahí parecido, ¿no? A lo mejor dices tú, me llega un correo que yo ni en cuenta y yo soy cualquier persona, y creo que ese también es un error que muchas veces las empresas cometen. Piensan que este tipo de ataques solo van a llegar a las empresas más grandes, ¿no? A los big fishes, y eso no es cierto. Los ataques pueden llegarle a cualquier persona. A cualquier persona, puede ser una persona común y corriente que simplemente quieran secuestrar su cuenta, ¿no? Bien te comentaba, para pedirle algún rescate a sus familiares. Puedes llegar a un phishing orientado hacia las personas con menos conocimiento dentro de la empresa en este tipo de situaciones, ¿no? Quizá si le llega un correo de phishing a un especialista en seguridad o un encargado de sistemas, va a tener más cuidado de observar los patrones, de observar si el dominio es correcto, de verificar si el link realmente abre la página que dice o te lleva a algún otro lado, si el certificado con el cual está cifrada tu página a la cual te llevó es válido. Pero a lo mejor un usuario común, un usuario que lleva 20 años en la empresa, un usuario de mayor edad que no tiene este conocimiento, pues simplemente lo va a seguir, lo va a abrir, y a veces ni va a saber por qué, ¿no? Va a decir, ay no, me están pidiendo actualizar los datos, listo, me meto, actualizo mis datos. Y eso es todo lo que un atacante necesita. Con esos datos puede ingresar, hacerse pasar por esa persona y empezar a obtener más información y empezar a escalar. A lo mejor va a empezar desde la persona con el rango más bajo dentro de la empresa, pero puede ir investigando. Y muchos de estos ataques tardan meses. O sea, no es como que llegue un ataque y al día siguiente te van a vulnerar o te van a robar. Eso no, muchas veces no es así. Sí, se hace a fuego lento, por decirlo así. Así es, y pueden pasar meses investigando, escalando, viendo quién paga, quién autoriza, generar dominios falsos. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Y te digo, y siempre, para mí, el eslabón más débil siempre va a ser el usuario. Y es que hay algo importante que dices, de forma analógica, pues un secuestro de una persona, en el momento en que te lo regresan, digamos que ahí se acaba, ¿no? O sea, bueno, no se acaba el miedo, obviamente pasan más cosas. Pero aquí dijiste un punto muy importante. A mí me quitan mi identidad, y aunque yo pague y me la regresen, de todas formas sigue mi identidad, puede seguir allá afuera, ¿no? No es como físicamente ya estoy aquí. Entonces, por eso creo, como dices, es importante que las empresas se concienticen sobre esta situación, ¿no? Y tú, en tu expertise, ¿qué piensas o cuáles crees que sean los riesgos principales que las empresas no suelen identificar? Porque estamos hablando, o como ahorita me mencionabas, generalmente ahí lo que quieren es el dinero, ¿no? Y lo van haciendo lento porque tienen todo el tiempo del mundo para ir escalando, subiendo. Pero ¿Qué es lo que deben de identificar las empresas? ¿Qué tienen que hacer? Sí, preparar a sus empleados, pero estabas hablando que en algunas empresas hay una brecha generacional muy amplia. Ahorita tú decías, hay gente que lleva 20 años y es el señor o la señora que ya se la sabe todas y estos correos los recibía siempre, ¿no? Y en cambio, por el otro lado está el chavito que a lo mejor acaba de entrar y dice, no, yo sé que esto está... pero ¿qué tendrían que hacer las empresas para reducir de alguna forma estos ataques?
Para mí, hoy en día hay 2 puntos clave en los cuales creo que las empresas tienen que realizar una inversión. El primero de ellos es dejar de pensar que las soluciones tradicionales de seguridad, que es el endpoint y el perímetro, te van a proteger de todo. Considero que deben de empezar a invertir en herramientas más orientadas hacia la observabilidad más a fondo, ¿no? Que te permitan observar el paquete, pequeños cambios en los comportamientos en todas las áreas. Obviamente van a haber áreas claves en donde vas a hacer una inversión principal, quizá en observar tus servidores donde tienes una mayor transaccionalidad, quizá invertir en una mayor observabilidad, quizá algo basado en inteligencia artificial en el correo electrónico que te va a permitir identificar estos patrones de comportamiento que no concuerdan con el uso habitual que tus usuarios le dan a los correos, ¿no? Que te pueden detectar ya sin llegar al usuario un dominio malicioso en el cual quieran hacerse pasar por la empresa, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, primer tema para mí, observabilidad. En todos los niveles hay varias formas de empezar. Como bien te comento, o sea, hay áreas claves, quizá el correo electrónico, quizá los servidores donde hay transacciones bancarias, este tipo de cosas. Y el segundo, que muchas empresas todavía a lo mejor no hacen la inversión, es el awareness, la educación de los usuarios, desde el eslabón más bajo hasta el más especializado, ¿no? Que desde el eslabón más bajo, quizá con un video, quizá con alguna campaña de mailing para que tú puedas simular estos ataques, le puedas enseñar a identificar patrones pequeños, ¿no? Tú bien comentaste algunas, ¿no? Quizá un usuario ya más nuevo o más joven tiene más esta educación ya de, pues me tengo que fijar que el dominio sea correcto, ¿no? Oye, pues ¿por qué me están pidiendo cambiar mis datos si acaba de pasar mi pago ayer, ¿no? O sea, este tipo de cosas que a lo mejor para ya los usuarios con un poquito más de conocimiento o quizá más jóvenes, ¿no? Hay una brecha generacional, son más evidentes. Estoy seguro que hay muchos usuarios que no tienen ni idea, que ni siquiera revisan, que simplemente le dan clic, ¿no? Y cuando les preguntan, oye, pero tú tienes que facturar algo en ese sitio, no, pues no. Entonces, ¿por qué le diste clic, no? Pues porque, exacto, ¿por qué lo hiciste, no? Pues no, simplemente actúan, a veces también los lleva a la operación, ¿no? Los lleva a la misma operación, dicen, ay, me llegó, dice una factura, tengo que descargar, listo, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los 2 puntos que yo te diría que hay que prestar hoy día mucha atención, sin dejar de lado a los demás, sin dejar de lado en seguir mejorando el perímetro, en seguir implementando buenas soluciones a nivel de endpoint, pero hay muchas capas en medio, ¿no? Y la observabilidad y la educación de los usuarios para mí son los 2 puntos principales que yo diría hoy día hay que hacer una inversión. Sí, como decías, una cosa no sustituye a la otra. O sea, el que yo eduque a mi gente no significa que no tengo que invertir en alguna plataforma para estar mejor protegido. Porque yo estoy de acuerdo contigo. Creo que es importante reforzar y reforzar y reforzar porque pues te puede agarrar, o sea, los típicos, es más, últimamente estas llamadas que te dicen, he visto tu currículum, o sea, si te agarran en rápido de que estás dejando a los hijos en la escuela o estás en el trabajo o lo que fuera, te agarran y les contestas y en un segundo tienen toda tu información. Y eso es un descuido que por más que uno diga, no, yo nunca voy a caer, puedes llegar a caer, ¿no? O sea, es muy fácil, es muy delgada la línea en la que puedes pasar al otro lado donde ya fuiste estafado. Sí, justamente ese, tú sabes, ya lo están anunciando hoy en día en las noticias, pero imagínate cuánta gente ya cayó con algo tan sencillo. Es lo que te comentaba yo hace rato también, ¿no? Platicábamos, o sea, muchas veces no se necesita la herramienta más sofisticada. Muchas veces son casos de ingeniería social en el cual atacan a gente vulnerable, ¿no? O sea, imagínate que tú eres alguien que está buscando empleo, que ha mandado 100 CVs a empresas que a lo mejor ya ni te acuerdas que mandaste tu CV y en ese momento te llega una llamada, estás desesperado, lo agregas a tu WhatsApp y empiezas a intercambiar información, ¿no? Entonces a eso me refiero, es un tema de educación, pero sin dejar de reforzar la parte tecnológica, ¿no? Te comenté hace rato, o sea, creo que nunca vamos a estar al 100%, o sea, firmemente creo, nunca vamos a estar al 100% protegidos. Siempre va a haber una brecha, nuestro trabajo es reducir esa brecha para que las posibilidades de ser vulneradas o vulnerados sean las mínimas y en el caso de que llegues a ser vulnerado también tener las herramientas para recuperar tu negocio,
lo más rápido que puedas, ¿no? Cuando hablamos de Business Continuity Plan, Sí. para este tipo de cosas que requieren una inversión y muchas veces por eso las empresas dicen, oh, es que no, me sale carísimo una solución de respaldos, ¿no? Es que no me va a pasar. Y cuando te pasa es cuando dices, ok, sí me hubiera salido más barato hacer esa inversión en su momento que lo que perdí, ¿no? Sí, justo eso es un punto importante, el Business Continuity Plan, que todo mundo debe en una empresa de saber qué va a pasar en caso de, ¿no? Y muchas veces, es más, tan sencillo, ¿no? Se va tu jefe de vacaciones y a veces es, ¿y ahora qué pasa, no? O tú te vas de vacaciones y ahora ya no está él, ¿ahora qué hacemos? Ya no está David, ¿qué va a pasar, no? Entonces, sí, yo también soy creyente de que tienes que estar todo el tiempo reforzando, hacer campañas, incluso hay empresas que yo sé que hacen estas campañas de phishing en donde lanzan un correo a ver quiénes cae y llevan una estadística de cómo va la gente, porque te decía, vas al día a día. Uno está en el día a día y ahí ocurren mil cosas, estás enojado, estás feliz. Ese caso el que decíamos hace unos minutos de que te están llamando ya de Estados Unidos y Canadá y justo si tú estás buscando trabajo, es obvio que vas a decir, pues claro, va a haber sido una de esas 100 empresas a las que llamé, ¿no? O estoy esperando un paquete, pues claro que tienen mi correo, ¿no? Entonces obvio, pues le voy a dar mi código para que me den el paquete, ¿no? Una de las preguntas que yo te quería hacer es, ¿qué estrategias recomendarías para detectar y mitigar estas amenazas que se esconden por debajo del radar, que tendrían que hacer también las empresas? Bueno, creo que la primera estrategia que yo podría recomendar es empezar a invertir en tener una estrategia de seguridad. Muchas empresas no lo tienen. Muchas empresas simplemente instalan un antivirus, ponen un firewall y creen que eso es todo, como bien comentamos. Entonces, lo primero es definir una estrategia. ¿Qué áreas de mi empresa yo tengo que proteger mayormente, ¿no? Y más cuando estamos empezando, no sabemos por dónde empezar. Sí. Quizá tú eres una empresa que se dedica a las ventas en línea, vamos a decir algo, ¿no? Y tienes un servidor, tienes bases de datos, que son los que reciben estas transacciones día a día, ¿no? Tienes los servidores que hacen las transacciones bancarias con las diferentes instituciones, ¿no? Entonces, a lo mejor tu estrategia de seguridad te va a llevar a decir, ok, lo primero que tengo que proteger son mis servidores. Entonces, ¿qué voy a poner en mis servidores? Voy a poner un EDR potente, voy a poner una herramienta de monitoreo a nivel de paquetes en toda esa transaccionalidad que me diga si se está detectando un patrón anómalo, ¿vale? Voy a proteger a los usuarios que brindan atención a los clientes, a los usuarios que se encargan de actualizar estos sistemas, ¿vale? Eso te va a llevar a tener un foco, ¿vale? Entonces yo creo que eso es lo primero, definir una buena estrategia de seguridad. Ese es el primer foco que deben de poner. Si quizá el personal que tienen no es el adecuado para definir eso, buscar el apoyo, ¿no? Ya sea de una empresa, de un virtual CISO que los ayude a definir estas primeras estrategias que deben de definir y en dónde tienen que poner el foco. Y en segunda, comenzar a hacer esas inversiones en los lugares más vulnerables, ¿no? De su red, de su empresa, en los usuarios más vulnerables, estos temas de educación, el saber que los usuarios que más caen quizá tienes que mandarlos a ver el video otra vez. Yo creo que esas son las mejores estrategias para comenzar. Pero identificar, por ejemplo, eso es algo muy importante porque a veces creo que en el estar con el miedo a que te ataquen, proteges todo, pero realmente no estás diseñando una estrategia. Y puedo decir, a lo mejor como decías aquí, lo más importante es mi servidor, ¿no? Pero a lo mejor en otra empresa no necesariamente el servidor es lo más importante. A lo mejor literal lo más importante es la gente de finanzas por todas las transacciones que hace, no lo que fuera. Pero eso es muy importante, definir bien tu estrategia, porque esto no es como un tutorial en YouTube que te dice qué hacer, ¿no? Realmente tú tienes que conocer bien tu compañía, a qué te dedicas, todo, para poder decir, sé que de este lado me van a atacar y de todas formas, no solo porque me cubra de este lado, voy a desproteger este otro, ¿no? Con estas capacitaciones o lo que vaya a hacer, incluso hasta incentivar. Porque yo algo que creo que es muy común, que aunque las empresas tengan estos cursos, y sí siento que también es uno que debe ser consciente de las cosas. Porque me pueden mandar 1000 cursos y de todas formas, como en la escuela,
anoto las respuestas y luego ya las pongo, ya pasé y ya me libré del curso. A ver qué pusiste, ¿no? Exacto, a ver, oye, Charlie, ¿qué pusiste? Pásame la 2, ¿no? Porque puede ser así, pero realmente no estoy siendo consciente. Y ese es un problema que sucede en el día a día, ¿no? Pues yo solo lo hago por cumplir, pero al rato puedo ser vulnerable de algo, ¿no? Sí, son dos cosas que al final se van a complementar, ¿no? O sea, el tema de educación es algo que se debe de comenzar a incentivar, ¿no? Porque muchas veces las empresas venían con esta idea de que pues no es necesario que todos conozcan sobre lo que te puede pasar. Tenemos un equipo de seguridad que se va a encargar de proteger y atender Exacto. una amenaza cuando ya esté presente. Y tenemos que cambiar más nuestra mentalidad a un esquema proactivo más que reactivo, ¿no? Y por esto digo, o sea, son dos temas que no se van a separar jamás. Es empezar a hacer una inversión en educación, pero seguir reforzando toda tu infraestructura para cuando algo suceda. Y qué mejor que, aparte de las herramientas tradicionales, empezar a invertir en otras herramientas con inteligencia artificial, quizá algo más avanzado, que te empiecen a proteger, que empiecen a detectar este tipo de comportamientos que normalmente no va a haber una herramienta tradicional. Y ahorita que dijiste inteligencia artificial, ¿cómo, crees que vaya a formar parte de esta evolución para las amenazas? O sea, una cosa, tú me lo platicas desde el lado usar la inteligencia artificial en mi beneficio, pero ¿cómo ves el uso de, por ejemplo, la inteligencia artificial en el futuro para estas posibles amenazas? Ya han salido casos en que roban hasta la voz y se hacen pasar por tu abuelita, ¿no? Casi, o por el director de la empresa. Entonces, obviamente, caes de que, pues sí, me está hablando esta persona. Pero más allá de todo eso, ¿cómo ves que esto pueda evolucionar en los próximos años para futuras amenazas? Yo creo que la inteligencia artificial hoy en día está evolucionando a pasos agigantados, ¿no? Y hay algo bien importante. La inteligencia artificial que se está utilizando se le llama generativa. Su trabajo es justamente ayudarnos con la generación de nuevas cosas, ¿no? Existe para imágenes, existe para un script, existe para generar un speech, un documento, y también hoy día se está utilizando ya para generación de código malicioso, ¿no? Que puedes incluso quizás subir un código malicioso y pedirle que haga unas pequeñas modificaciones para que simplemente tenga la misma finalidad, pero los patrones de comportamiento ya no hagan match con las firmas hoy en día desarrolladas. Entonces yo creo que esto va a seguir evolucionando, se va a seguir utilizando muchísimo. De hecho, creo que hay otras conferencias hoy en día que van a entrar en esos temas de cómo está evolucionando la inteligencia artificial para este tipo de ataques. Y tenemos que estar preparados, ¿no? Y utilizar esta misma inteligencia artificial para lo mismo. De hecho, hoy día es un boom. O sea, tú puedes ver que la mayoría hoy día de empresas que se dedican a esto de la seguridad también están haciendo una gran inversión en inteligencia artificial. Sí. ¿Para qué? Para poder contrarrestar estos ataques que se están sofisticando con la evolución de las tecnologías. Y estamos hablando de una inteligencia artificial, no la que usamos nosotros de Copilot y ChatGPT, sino otras que literal lo diseñan con la intención de dañar, ¿no? De ser, o sea, sí, obtener la información que yo quiero. O sea, uso esta herramienta que en lugar de algo positivo, lo uso para... Y entonces, no dudaría que el día de mañana sea mucho más caótico todo si no lo sabemos controlar y si no nos preparamos para eso. Existen ambos casos. O sea, tú puedes utilizar, por ejemplo, ChatGPT, Gemini, etcétera, y puedes empezar a hacerle algunas preguntas y te aseguro que te va a dar respuestas que te pueden guiar por ese mal camino. Pero también tú puedes implementar una solución especializada para eso. De hecho, si tú buscas, por ejemplo, en Google, en un navegador, inteligencia artificial para generación de imágenes, te va a salir otra, que no es a lo mejor ChatGPT, no es la que tú conoces, que esté especializada para eso. Entonces, no dudes que hoy en día ya hay gente trabajando en desarrollar una inteligencia artificial especializada en el desarrollo de código malicioso. Como todo, va a pasar. Y es más, ya está pasando. Te lo vas a asegurar. Me asustaste ya ahorita. No, sí te creo, pues es que todo avanza tan rápido que, o sea, te digo, yo recuerdo hace unos años, pues las amenazas eran de que te hablaban por teléfono y tengo a su hijo secuestrado, ¿no? Y entonces entrabas en pánico porque era y dabas dinero, ¿no? Y es más, ni siquiera dinero, a veces nada más era una tarjeta para recargar tu celular. Uh-huh. Y unos años después ya pasa que ahora ya es la amenaza de dale clic a este correo, dale clic aquí, lo que fuera, ¿no? Entonces
es muy fácil que cualquiera pueda caer en eso. Y te digo, hay detalles que bien decíamos, ¿no? Yo te decía de una plataforma de streaming que me llegó y cuando empiezas a ver el detalle dices, claro, no, está mal escrito, pero si lo lees de rápido, por supuesto que caes perfecto en, pues sí voy a meter mis datos porque ya me van a cancelar la suscripción, ¿no? Claro, sí, al final la operación, en las empresas muchas veces la operación y en el caso de las personas, que quizá no estamos hablando de empresas, como bien comentas, ¿no? Tema de suscripciones, algo así, la vida diaria nos lleva. Entonces, poco mucho que podamos ir aprendiendo finalmente como personas individuales y como empresas, invertir en que nuestras personas, la gente que es parte de nuestra empresa tenga este conocimiento, este mínimo aprendizaje de cómo detectar un pequeño patrón, nos va a ayudar, ¿no? Por supuesto, la inversión en herramientas va a ser complementaria, es algo que se tiene que seguir haciendo, entonces no nos queda que otra más que seguirnos protegiendo. Y realmente si las empresas a lo mejor piensan o sienten que no tienen el conocimiento necesario y empiezan a ver en YouTube y este tipo de cosas y aún así tienen dudas, acercarse a un experto, ¿no? Hay empresas que nos dedicamos a esto, hay personas que ya les ha pasado y que te van a poder asesorar de una mejor manera. Hace rato tocaste un punto importante y que creo que también está en el mindset de las personas. Yo soy una pyme, a mí, ¿por qué me debería de preocupar? Eso le pasa a un Banco Azteca, ¿no? Bueno, por decir marcas. O le pasa a Microsoft. A mí que soy una pyme, que solo soy yo y mi hermano, pues que no... Pero en realidad, como dices, está para todos, o sea... Y si hablamos que en México hay demasiadas pymes, obviamente no... Si yo fuera un hacker, no nada más me iría con los grandes, iría también con los pequeños. Entonces, para estas pymes o empresas que no son esos grandes monstruos en la industria, ¿qué recomendación les das? O sea, porque a lo mejor hasta te pueden decir, oye, pues es que eso no está para mi alcance porque yo no tengo los ingresos que tienen ellos, ¿no? Pero supongo que debe haber para todos los bolsillos y debe haber formas de poder arreglar esto, ¿no? Sí, correcto. Por eso comento que es muy importante acercarse quizá con una empresa que te asesore en cómo puedes implementar algo de acuerdo a tu tamaño y de acuerdo a tu presupuesto, ¿no? Así como por ejemplo las soluciones de protección de endpoint hay muy caras, hay algunas que quizá te van a decir, sí, yo solamente te vendo si tienes 500 usuarios por lo menos. Tú vas a decir, oye, tengo 15, tengo 20, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? ¿Un software gratuito? Pues no, yo quiero algo más avanzado. Entonces, hoy en día hay muchas maneras de hacerlo. Hay empresas que pueden buscar un esquema de arrendamiento o como hoy en día se le llama el MSCO, en el cual hay una empresa grande que quizá te va a arrendar cierto número de licencias y que te va a dar un combo en el cual vas a tener un monitoreo, que te va a arrendar un firewall o el mismo firewall que tú ya tienes te va a ayudar a que tú quizá no inviertas en ese especialista en seguridad, pero que tengas alguien que te va a estar administrando, que te va a estar alertando cuando tengas un ataque y tú no tengas que hacer esa grande inversión. Entonces hay muchas maneras, ¿no? Esquemas de arrendamiento, esquemas de este tipo. Finalmente se puede. Lo único que tienen que hacer es quitarse ese miedo o quitarse esa idea de que a mí no me va a pasar o que yo no voy a ser un target y empezar a hacer esa pequeña inversión, ¿no? ¿Y qué porcentaje crees que de su presupuesto deberían de destinar a esto? Porque estamos hablando que además es una amenaza silenciosa, o sea, es algo que, como decíamos hace rato, ¿no? Y a lo mejor me veo muy viejito, pero se está cocinando a fuego lento y es algo que pasa desapercibido. O sea, no es un ataque tan frontal hasta que ya la cosa es demasiado grande, ¿no? Entonces, sí, ¿qué porcentaje de su presupuesto tú crees que una compañía debería destinar para poder protegerse sobre estas amenazas silenciosas? Es complicado hablar de un tema de presupuesto. Considero que se debe de hacer un estudio para revisar, vamos a decir, quizá un monto que no afecte tu operatividad, sí, ¿no? Pero que te permite estar protegido hasta cierto nivel, ¿vale? Obviamente no vas a invertir más de lo que estás ganando porque también tienes otros gastos, tienes seguramente sueldos que pagar, claro, ¿no? Este tipo de cosas, pero quizá, no sé, vamos a hablar de quizá un 20% de tu presupuesto en inversión que te puede evitar perder un 80% en una mala jugada, ¿no? Quizá podría ser un buen número para empezar, todo dependerá del tamaño de la empresa también, ¿no? Sí.
Y ya para finalizar, o al menos de mi lado, y si quieres algo agregar, lo podemos hacer. eh, Obviamente, como esto va avanzando tan rápido, ¿qué debe hacer una empresa para estar un paso adelante? Porque además, la gente que quiere hacer algo o hacer un ciberataque, obviamente siempre está pensando, o sea, ya lancé esto, pero tengo que pensar por cómo voy a seguir. Y del otro lado, cómo voy a... ¿Qué debo, no, debo de ser más activo que reactivo? ¿Estás de acuerdo? Porque mientras yo ya me estoy protegiendo ahorita de algo, no tardan en 2 días de volverme a mandar otra cosa que no estaba considerando. Entonces, ¿qué debería hacer una empresa para tratar de estar un paso adelante en esto? Finalmente creo que al final lo que podemos hacer, como bien comentaba, no hay una solución ni hay una estrategia que te vaya a proteger al 100%. Entonces la única forma de estar preparados o de tratar de estar un paso adelante de los cibercriminales es hacer esa inversión antes de que a ti te suceda algo. No esperar a que algo nos suceda, sino asesorarnos de acuerdo a nuestro presupuesto, si es posible contratar una persona especializada en ello, hacer la inversión, si no es posible buscar la asesoría quizá de una manera virtual o solamente algunas sesiones que nos ayuden a empezar a ampliar nuestro conocimiento, empezar a diseñar un plan para poder implementar soluciones proactivas. Que de manera proactiva ya tengamos una solución que nos proteja o que esté monitoreando para que en el caso de que nos llegue a pasar estemos protegidos. Y principalmente quitarnos ese chip, quitarnos esa idea, cambiar ese mindset de que a mí no me va a pasar. ¿Por qué? Porque yo sé mucho, o ¿por qué? Porque yo soy una empresa que quizá no valgo la pena para los atacantes. Porque tú no sabes cuándo vas a valer la pena para los atacantes. Quizá tu empresa sea pequeña, pero tengas tratos con empresas más grandes y a través de ti puedan realizar algo más grande. Entonces creo que es cambiar ese mindset y empezar a hacer este tipo de inversiones, de acuerdo a nuestra escala y de acuerdo a nuestro presupuesto. Sí, eso es un punto. A veces la soberbia que tenemos, como decías, tanto para... Como yo soy el mero mero y ya he tomado 18 cursos y no me va a pasar nada, es cuando a veces más vulnerable puedes estar, ¿no? Esta soberbia, o a la inversa de pues, no lo necesito porque pues, estoy tan chiquito que... Pues, ¿quién me va a comparar contra grandes corporativos, no? Entonces, eso es algo, y sin duda es un tema que da para pensar mucho y para hablar muchísimo, porque te digo, cada día creo que salen cosas nuevas. Hace un año seguramente, obviamente, hoy hay cosas que hace un año no teníamos, y hoy nos cuidamos de más cosas de lo que nos cuidábamos hace un año, y así si nos vamos más atrás, ¿no? Carlos, ¿algo más que quieras agregar sobre las amenazas silenciosas, sobre este tema tan interesante? No, más que nada quiero darte las gracias por el espacio, gracias por la oportunidad y pues dejo abierto, ¿no? Al final por aquí vamos a estar, si podemos seguir platicando por horas y horas y esto no se va a terminar, entonces para eso estamos, ¿no? Si gustan platicar un poco más al respecto, con gusto acérquense a nosotros y podemos apoyarlos en lo que necesiten. Perfecto, pues muchas gracias, Carlos. Fue un gusto también para mí estar aquí y con toda la audiencia de InfoSecurity. Te agradezco mucho el tiempo que nos hayas compartido, tu experiencia, todo tu conocimiento, porque sin duda es valioso. Como decíamos, yo con lo que más me quedo es que todos evidentemente somos vulnerables, por más que pensemos que no, por más que decimos a mí no me va a pasar. Nunca, puedes decir nunca, porque es muy claro que eventualmente puede llegar a pasar algo, ¿no? Entonces, muchas gracias y pues nos estamos viendo pronto. Gracias.